Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Todo bien, profe. Qué bueno. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestra clase que habíamos comenzado. La primera clase, entonces vimos lo que sería álgebra vectorial. Entonces, es muy importante que ustedes hayan aprendido bien y si todavía les queda dudas, entonces pueden preguntarme específicamente sobre el producto escalar de versores, el producto vectorial de versores y las tres coordenadas que vimos, coordenadas cartesianas, cilíndricas y esféricas y sus transformaciones. Veo que ya unos cuantos están alzando ya la foto del ejercitario que están haciendo. Como no tiene mucho tiempo, entonces es importante que vayan haciendo por lo menos un ejercicio de cilíndricas a cartesianas, de cartesianas esféricas, para que les quede claro. Entonces, para que vayan adelantando, porque ya saben que esto es intensivo, en un mes terminan ya, entonces, como el examen final va a ser presencial, entonces es importante que vayan aprendiendo todo lo que vamos a estar viendo. Eh, No sé si les sirvió un poco los videos que alcé ayer, porque ayer no pude dar la clase sincrónica. Entonces, si les sirve esos tipos de videos, voy a estar preparando para resolver los ejercicios, porque como son ejercicios muy extensos, entonces es difícil resolver acá por el Zoom. Entonces, es más sencillo que yo resuelva y después les paso el video. No sé si les sirve así igual. Sí, profe, igual nomás. Vamos a ver 10 veces nomás si hace falta. Bueno, ok. Y otra cosa que les quiero mencionar, por favor, traten de hacer sus propios ejercicios. Por más de que uno haya hecho y copien, está bien que copien, pero por lo menos hagan con su letra. Entonces, para que les valga la asistencia y la próxima semana, como les mencioné, van a tener la tarea. Entonces, la próxima semana yo voy a alzar la tarea de todo lo que vamos a estar viendo hasta ese día. Entonces, hoy continuando, todo esto es todavía matemática, todavía no es física. Vamos a ver lo que es el cálculo aplicado a vectores. Entonces, voy a compartir mi pantalla con ustedes. Ahí pueden ver o no. Sí, profe. Ahí ven la presentación, ¿verdad? Un ratito voy a cerrar mi. Bueno, cálculo aplicado a vectores. Todo lo que vamos a ver en teoría electromagnética sería lo que es campo eléctrico, cómo se produce el campo eléctrico que se produce a partir de carga puntual, de carga de línea, carga de superficie y carga de volumen. Entonces son distribuciones de carga que vamos a estar viendo. Entonces todo lo que se calcula va a ser en forma vectorial. Por eso vamos a ver el cálculo aplicado a vectores. Entonces para que sea más sencillo de entender. Y siempre en nuestras tres coordenadas que vimos la semana, hace 2 días, ¿verdad? Entonces, en coordenadas cartesianas, nosotros vimos que teníamos un punto en coordenadas cartesianas, un punto P, ¿verdad? El punto P está definido por la magnitud y la dirección que tiene. ¿Se acuerdan cómo escribíamos? Entonces podemos escribir entre paréntesis las magnitudes o podemos escribir el vector, ¿verdad? Si ese punto lo movemos en una pequeña dimensión, por ejemplo, en la dirección X va a ser diferencial X, en la dirección Y va a ser diferencial Y,
y en la dirección Z va a ser diferencial Z. Si nosotros queremos hallar ese desplazamiento diferencial, de L sería el desplazamiento diferencial o la longitud diferencial. Es igual a diferencial X por AX más la diferencial Y por AI más diferencial Z por AZ. Esto se utiliza para saber el recorrido que va a hacer la carga en el caso de que nos pida hallar, por ejemplo, trabajo. El trabajo que se realiza para mover una carga de un punto a otro. En ese caso se usa el desplazamiento diferencial. Entonces sería el pequeño camino o el pequeño recorrido que se va a ir haciendo y cómo hallamos el conjunto total por medio de la integral de línea que vamos a ver también hoy. Entonces ese sería diferencial de longitud. Si se dan cuenta, siempre tiene multiplicado el versor o el vector unitario, ¿verdad? Entonces, en este punto es donde nosotros tenemos que saber bien cómo es el producto escalar de versores, porque el producto escalar vimos que solamente al multiplicar a x por a x nos da 1, a y por a y es 1, a z por a z es 1. Si yo hago un producto de a x por a y, me sale 0. Si hago a y por a z, me sale 0. ¿Por qué? Porque este diferencial de línea nosotros vamos a multiplicar por un vector para poder hallar una integral de línea. Entonces, es por eso que es muy importante que aprendan bien el producto escalar y el producto vectorial de versores. Entonces, ese es el desplazamiento diferencial en coordenadas cartesianas. Acá podemos ver cómo quedan las gráficas, ¿verdad? Tenemos de y de z, de x de z, de y de x. Acá vemos planos en realidad, pero el recorrido sería como hallar el perímetro, ¿verdad? El recorrido. Luego tenemos el área normal diferencial. Está dado por, es como hallar el área de cada superficie que se forma aquí. Y siempre el vector va a ser normal al plano cuando estamos hablando de diferencial de superficie. Por ejemplo, si varía en Y y en Z, el versor normal al plano va a ser AX. Entonces, por eso es de Y por dz es por AX. Después tenemos de X por dz, el vector normal es ahí. Entonces, el vector normal siempre es el que no varía. Por ejemplo, nos imaginamos una ventanita pequeña, ¿verdad? Y imaginamos que la ventana está abierta, ¿verdad? Y cruza el viento, que va a tener una dirección por la ventana. Entonces, la dirección del flujo del viento va a ser el vector normal al plano. Y, por ejemplo, si varía la ventana, imaginando la ventana en X, en Y, entonces el perpendicular a la ventana va a ser en dirección a, si varía en X y en Y, entonces ¿cuál va a ser el perpendicular? En Z, Z. ¿verdad? Sí. Entonces, estas son las tres fórmulas que se puede utilizar. Y como les dije, si queremos, esos serían cuadraditos pequeños, o sea, digo cuadraditos, pero depende ya en este caso porque tenemos en coordenadas cartesianas, por eso son cuadraditos, ¿verdad? Si queremos hallar el total de cuánto flujo está cruzando por toda la ventana, en ese caso entonces se debe hacer la integral de superficie, que es una integral doble, porque tenemos dos diferenciales. Entonces sería área normal. Siempre entonces el versor va a ser perpendicular al plano que se está tomando. Y esto se utiliza cuando se halla el flujo eléctrico que atraviesa una superficie. Entonces, en ese caso se usan estos diferenciales. Luego tenemos el volumen diferencial. El volumen diferencial que ya es la multiplicación de las tres diferenciales. Entonces, diferencial X por diferencial Y por diferencial Z. El volumen diferencial es el único que es escalar. Entonces, el desplazamiento diferencial y el área normal diferencial son vectoriales. Para hallar el volumen, por ejemplo, si tenemos una distribución de carga dentro de un cubo,
Entonces, en ese caso, se usa como cubitos pequeños dentro de ese cubo, ¿verdad? Para hallar el diferencial de volumen. Y como tenemos tres diferenciales, entonces es una integral triple. Cuando queremos hallar el volumen total, o sea, la carga, la distribución de carga contenida dentro de un volumen. En ese caso hacemos una integral triple. Bueno, estas entonces son las fórmulas en coordenadas cartesianas. Y este sería el volumen que se forma. Como les dije, es un cubo porque estamos hablando de coordenadas cartesianas. Entonces, diferencial volumen sería lo que se forma acá dentro del cubo. Y tenemos la fórmula para cada coordenada. Para coordenada cilíndrica también tenemos desplazamiento diferencial, el área diferencial y el volumen diferencial. Entonces, como tenemos diferencial phi, phi pues, es un ángulo. Entonces sería el arco que se forma acá. Y cuando hablamos de arco siempre tiene que ir multiplicada por su radio. Entonces por eso en ρ no hay problema porque sería radio del cilindro diferencial ρ por a ρ. Pero cuando tenemos diferencial phi entonces va multiplicado por su radio, que en este caso es ρ radio del cilindro, por el vector unitario a sub phi, porque es el arco que se forma acá. Y otra forma de que nos define en el libro también nos dice que para que sea medible en metro, por ejemplo. Porque ρ es una distancia que va a estar medida en metro. Si hablamos de diferencial phi, como es un ángulo, entonces un ángulo no puede ser medido en metro, por eso se le multiplica radio para que sea medible en metro. Entonces, este sería el desplazamiento diferencial en coordenadas cilíndricas. Área diferencial, lo mismo. Donde tenemos diferencial phi, entonces va multiplicado siempre ρ. Y estas son las tres fórmulas. Y siempre si varía en phi y en z, entonces el perpendicular es ρ. Si varía en ρ y en z, el perpendicular es phi. Si varía en phi y en ρ, el perpendicular es z. Entonces, siempre tiene que ser área normal. Y el volumen diferencial, que sería ρ diferencial phi diferencial, perdón, diferencial ρ diferencial phi por diferencial z. Entonces, este sería el volumen diferencial en coordenadas cilíndricas. Entonces, este sería el volumen que se forma. Acá nos muestra bien cómo se grafica ρ. ρ es radio del cilindro, z es la altura del cilindro y phi es el que le corta en planos y se dibuja a partir del eje X y puede variar hasta 360 grados. Luego tenemos en coordenadas esféricas el desplazamiento diferencial. En este caso, diferencial L es igual a dr por AR más R de tita por A tita más R seno de tita de phi por A phi. Entonces, en coordenada esférica es un poquito diferente también. El área normal diferencial, estas son las tres fórmulas. Entonces, ¿cómo nosotros definimos qué fórmula utilizar? Es siempre mirando cuál es el que varía, en qué dirección va a variar. Por ejemplo, si te dice que varía en R de 0 a 2 y varía en tita de 0 a 90 grados, entonces en ese caso se usa de R por de tita, que sería el último. Y siempre el que no varía es el perpendicular. Luego tenemos el volumen diferencial en coordenada esférica, que esta es la fórmula de B igual a R cuadrado seno de tita de R de tita por de phi. Entonces son las fórmulas que van a utilizar. Tengo también un formulario que había hecho una compañera en semestres anteriores que les suelo compartir donde están resumidas todas las fórmulas. Eso también les va a servir mucho para el examen tanto parcial como final. En el examen final pueden imprimir ese mismo formulario y llevar para el examen. Entonces, para que se iguale todo. Entonces, eso también les voy a compartir. Y este es el volumen que se forma en coordenadas esféricas. Entonces, acuérdense que tita es el ángulo que se llama colatitud, que se dibuja siempre desde el eje Z hasta 180 grados, o sea, hasta pi. Y phi es igual a coordenadas cilíndricas que se dibujan en el plano X, Y
a partir del eje X hasta 360 grados. O sea, si no te da como dato, a veces no te dice de cuánto a cuánto varía, entonces ustedes tienen que tomar directamente que tita varía de 0 a pi y que phi varía de 0 a 2 pi. Entonces eso es un dato que deben de saber ustedes en el caso de que el ejercicio no les dé. Entonces, si no les da, significa que es una esfera completa. Y cuando tomamos una esfera completa, entonces phi varía de 0 a 2pi y tita varía de 0 a pi. Tenemos un ejemplo que vamos a resolver también al final. Bueno, como hablamos de desplazamientos, hablamos de área, de volumen, entonces hablamos de diferencial, que sería tomar una partecita del total. Y si quiero hallar el total, ¿cómo hago? Por medio de integrales. Cuando tenemos diferencial L, que sería el desplazamiento, también conocido como el recorrido que se hace, entonces la integral es una integral de línea. Por eso, si se fijan acá en este cuadrito, es integral de línea. Se pone el subíndice L abajo para determinar que es de línea. A sería el vector. eh, en este caso podemos ver en la imagen, A sería el vector o conocido como campo vectorial porque estamos hablando de varias líneas, ¿verdad? Que atraviesan aquí esta superficie. En este caso lo que quiero saber es el recorrido. Entonces, A es vector, diferencial L es vector. Si se fijan, es un producto punto. Y acá es donde se aplica lo que les había dicho del que tienen que conocer bien el producto punto o el producto escalar del versor. Acá solamente se aplica la fórmula, porque se acuerdan que la fórmula del producto punto era por el coseno del ángulo entre los dos vectores, ¿verdad? Entonces, la integral del punto A al punto B, si nosotros queremos determinar el recorrido que se realiza al moverse desde el punto A hasta el punto B. Entonces, es la magnitud de A por el coseno de tita por diferencial L. Y tita es el ángulo entre el vector A y el recorrido que se hace. Entonces ahí en la gráfica pueden fijarse cómo es tita. Entonces esa sería la fórmula de integral de línea. ¿Qué se utiliza? Vamos a ver que se utiliza en distribuciones de carga lineal y se utiliza para determinar trabajo y para determinar potencial eléctrico. Entonces, ahora es de forma general, pero cuando entremos ya en la parte de física, de teoría electromagnética, entonces ahí vamos a ver sus aplicaciones. Bueno, nos dice si la trayectoria eh, es una curva cerrada. ¿Qué significa eso? Si empezamos en el punto A, hacemos el recorrido y terminamos en el punto A otra vez, sería una trayectoria cerrada. En ese caso se conoce como la circulación de A sobre L y se simboliza como la integral de una línea cerrada de A por diferencial L. Y es también como hallar el perímetro porque es una trayectoria cerrada. Entonces, ese sería lo que es integrales de línea. Luego tenemos integrales de superficie. Entonces, si tenemos una superficie y atraviesa esa superficie un flujo, es como les había explicado hace rato, como la ventana abierta por donde va a circular el viento, que va a tener una dirección, entonces eso es representado por A, por el campo vectorial A. Y diferencial sería una partecita de esa superficie, ¿verdad? Entonces, flujo, que es igual a la integral de una superficie de la magnitud de A, que sería el vector A por coseno de tita por diferencial S. O es una integral de superficie de A por AN. Acuérdense que cuando hablamos de diferencial de superficie, siempre vamos a tener el versor perpendicular al plano o a la superficie. Entonces, por eso nos muestra acá que tenemos AN, es el vector normal a la superficie que se escoge. Entonces el flujo es igual a una integral de superficie del vector A por diferencial S.
Y cuando hablamos de integral de superficie es una integral doble. ¿Por qué es una integral doble? Porque diferencial S tiene dos diferenciales. Por ejemplo, de X por de Y por el vector unitario AZ. Entonces es una integral doble. Y en caso de que esa superficie sea cerrada, entonces es una integral de superficie cerrada del vector A por diferencial S. Entonces es como hallar el área, simplemente área. Por ejemplo, si tenemos un cuadrado, es hallar área del cuadrado, porque es toda la superficie cerrada. Integral de volumen se utiliza para hallar carga cuando tenemos una distribución de carga volumétrica. Entonces, como es integral de volumen, rho sub b es un escalar, porque acuérdense que diferencial b es escalar. Diferencial L y diferencial S siempre van a ser vectoriales. Y diferencial B es escalar, entonces rho sub B por diferencial B. Diferencial B tiene tres diferenciales, por ejemplo, de X, de Y por Z. Entonces, en ese caso es una integral triple. Entonces, esos son los tres tipos de integrales que vamos a ver. Integral de línea, de superficie y de volumen. Esta parte de gradiente vamos a ver la próxima clase el lunes. Entonces, hasta aquí vamos a ver la clase de hoy y vamos a resolver un ejemplo para que quede más claro. Entonces, si yo cambio de pantalla, ustedes pueden ver. Ahí ven que cambié de pantalla. No, profe, sigue la presentación. Ok, No se ve. entonces voy a cambiar de pantalla acá. Ahí sí ven, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, este es el ejemplo que les mostré. Es solamente para, no vamos a usar acá vectorialmente, solamente para identificar el recorrido o diferencial de línea, el área y perdón, el área de superficie y el volumen, cómo determinar. En este caso tenemos un objeto y primeramente nos pide calcular la distancia BC. Vamos a comenzar por ahí. Bueno, si se fijan, está en coordenadas X, Y, Z, ¿verdad? Los valores, porque es 5, 0, 0, 0, 5, 0, entonces es en Y, acá es 0, 5, 10. Pero ¿qué es la imagen? Es un cilindro, ¿verdad? Entonces nos conviene más pasar a coordenadas cilíndricas, porque el objeto es un cilindro, por más que el valor de los puntos nos da en coordenadas cartesianas, entonces tenemos que pasar a coordenadas cilíndricas porque el objeto es un cilindro. Entonces, eh, vamos a pasar primeramente. Esto acá lo podemos hacer por inspección porque tenemos la gráfica y está bien, se entiende muy bien. O también se puede usar la fórmula. Entonces, si yo tengo el punto A, que es 5, 0, 0. Entonces, yo puedo hallar este mismo punto en coordenadas cilíndricas. Este es en coordenadas cartesianas, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto vale el radio del cilindro en ese punto? ¿Cuánto vale rho? 5. 5. 5. ¿Y cuánto va a valer phi? Phi, ¿cómo era? Se dibuja a partir del eje X. Y si está sobre el eje X, ¿cuánto vale? 0. Porque es acá. Acuérdense que phi es así. Entonces, si estamos en este punto, phi vale 0. ¿Y la altura cuánto vale? Z determina la altura. En ese punto A, ¿cuánto vale la altura? 0. 0.
Luego B. En coordenadas cartesianas es 0, 5, 0. En coordenadas cilíndricas, ¿cuánto vale radio? Con inspección, mirando ese punto. ¿Rho cuánto vale? Pi sobre 2. No, Rho es radio. Radio es de 0 a infinito. No es un ángulo. Es 5 también. Porque si se fijan es el mismo valor. Sí, phi es pi sobre 2, como dijo el compañero. Phi es pi sobre 2 porque partimos desde el eje X hasta el eje Y, son 90 grados. Y en radianes es pi sobre 2. Y Z, 0, ¿verdad? Porque seguimos en el plano X y no, todavía no subimos, entonces Z ahí es 0. Esto también se puede hacer con la fórmula que usamos. Entonces, si vos querés hallar Rho, como era raíz cuadrada de X cuadrado más Y cuadrado. Entonces, raíz cuadrada de 5 cuadrado más 0 cuadrado da 5. O por inspección como estamos haciendo aquí. Luego, C es 0, 5, 10. Este es en coordenadas cartesianas. En coordenadas cilíndricas, ¿cuánto vale el radio? En el punto C. ¿Cuánto vale Rho? Si se fijan, es el mismo punto que B, solo que es como una proyección. Entonces también vale 5. ¿Sí o no? Lo mismo para el ángulo de pi sobre 2 también porque en este caso se hace una proyección nomás. ¿Y cuánto vale Z? Si estamos en este punto C. 10. 10. Muy bien. Luego D es 5, 0 y 10. Lo mismo, ¿cuánto vale Rho? Radio también va a valer 5. Phi va a valer 0 porque se hace la proyección del punto y nos queda como el de A. Entonces, no tenemos ahí ángulo. Va a ser 0. Y Z, como está arriba también nos dice Z es 10. Acuérdense que Z siempre va a ser igual que en coordenadas cartesianas. Entonces, Z no hay que pensar mucho. Sí, para allá Rho y Phi. Como les dije, esto se puede determinar acá por inspección o por fórmula. Luego nos pide allá la distancia ABC. ¿Dónde sería la distancia ABC? Es acá, ¿verdad? Es este recorrido de B a C. De B a C, ¿qué varía? ¿En qué dirección va a variar? Si dudo, miro acá. Z. Z. Porque yo me fijo que en B y C, Rho es constante, Phi es constante y Z varía. Entonces, si yo quiero hallar la distancia BC es en dirección a Z. Si yo tengo diferencial Z y quiero hallar la longitud, entonces es una integral simple, una integral de línea en dirección a Z. Es directamente así porque yo no tengo ningún vector. Y Z varía de 0 a 10. Integral de diferencial Z, ¿cuánto es? Z, ¿verdad? Porque es como si fuera que yo tengo acá un 1 que es constante. Integral de 1 es Z, que es la variable, de 0 a 10. Y reemplazando, entonces sería 10 menos 0, que es igual a 10. Entonces, ese sería la distancia BC. Luego me pide la distancia CD. La distancia CD va a ser acá. Es el arco, ¿verdad?
es esta distancia. Entonces ahí vamos a mirar acá los puntos. De C a D, ¿qué varía? Acá tenemos, de C a D varía, Rho no varía, Z no varía, pero sí varía phi. Entonces, ay, no, ¿cómo es para agregar una hoja nueva acá? Mi cursor no baja. Ahí está. Bueno, entonces, para D, eh, voy a mirar otra vez. Para B, me pide entonces la distancia CD. En la distancia CD dijimos que varía el ángulo, varía phi, porque Rho y Z se mantienen constantes. Entonces, para saber la distancia CD, varía el ángulo. Y como varía el ángulo, es un arco, entonces tiene que ir multiplicado por Rho. Entonces, si yo quiero hallar esta longitud o la distancia, es una integral de línea de Rho por diferencial phi. Como Rho es constante, Rho vale 5, porque Rho no varió en ningún momento, es constante. Y mi integral es solamente con respecto a phi, que varía de 0 a pi sobre 2. Entonces ahí hacemos 5 es constante, integral de diferencial phi es phi de 0 a pi sobre 2. Y reemplazando es 5 por pi sobre 2 menos 0. Entonces L es igual a 5 sobre 2 pi. Entonces esa sería la distancia CD. ¿Están entendiendo, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces tenemos ya cómo hallar la distancia. La distancia es el recorrido. Acuérdense de eso. O la trayectoria o la longitud. Y siempre variamos, o sea, siempre vemos cuál es el que varía para determinar nuestro diferencial. Luego ya tenemos el C, nos pide hallar el área ABCD. A ver, vamos a pintar ABCD, que sería la cara más externa, ¿verdad? En este caso, vamos a hallar escalarmente nomás, pero yo les voy a decir cuál es el área normal, ¿verdad? Entonces es esta cara externa. A, B, C, D. Tenemos que hallar el área. ¿Qué varía? Vamos a mirar acá. A, B, C. Siempre cuando tenemos área tenemos que tener dos diferenciales, ¿verdad? Si se fijan, Rho es constante, pero sí va a variar phi y sí va a variar z. ¿Se fijan? Porque se toma en los 4 puntos. Y phi va a ir variando y también en z. Rho es constante. Entonces, C, que nos pide hallar área A, B, C, D, tenemos que determinar diferencial de superficie, que es igual a d phi por dz. Y como tenemos d phi, sí o sí va multiplicado Rho, que es constante. Y en este caso no voy a poner todavía en forma vectorial, pero si yo voy a poner el vector normal, ¿cuál es la dirección del versor? Sí, varía en phi y en z. El versor va a ser
En RAW. En RAW. Muy bien. Esa va a ser la dirección. Entonces, si yo quiero hallar la superficie, es una integral de superficie de ρ por diferencial phi por diferencial z. Cuando hablamos de diferencial de superficie, es una integral doble. Entonces, el ρ es constante y su valor es 5. Integral doble de phi por dz. Entonces, phi, que sería de 0 a pi sobre 2, y z, que es de 0 a 10. Entonces, ahí hacemos nuestra integral. Podemos hacer de adentro para afuera, pero como es un producto, ya saben la regla del producto, la propiedad del producto, que el orden no altera el resultado, entonces no importa. Vamos a comenzar nosotros de adentro para afuera. Entonces, integral de diferencial phi es phi, que varía de 0 a pi sobre 2 por diferencial z. Entonces, reemplazamos 5 por phi, reemplazamos pi sobre 2 menos 0. Y diferencial z, su integral es z de 0 a 10. Entonces tenemos que la superficie es igual a 5 pi sobre 2 por 10 menos 0. Y ahí se simplifica este con este, acá queda 5 y el resultado es 25 pi. Entonces ese es la superficie ABC. Luego nos pide hallar el área de superficie AB0, que sería la base. Entonces, ABO o AB0 es la base, que sería esta parte. Entonces, ahí a nuestro punto, aquí tenemos que agregarle el 000 del origen, porque acá en este punto es 0,0,0. Entonces, ahí nos fijamos, ¿qué es lo que varía? Si acá es 000, acá es 500, acá es 050. Siempre van a ser dos variables que tienen que variar cuando nos habla de diferencial de superficie. A ver si alguien me dice qué dirección varía. Dale, chicos. Rho y phi. Rho y phi. ¿Por qué z no? Porque estamos hablando de la base del cilindro. Entonces, no varía en altura. Va a variar en rho y en phi. Entonces, de que nos pida hallar el área ABO diferencial de superficie es rho diferencial phi por AZ, que va a ser el perpendicular. Acá nomás yo les pongo para que tenga ya ese concepto, pero acá al desarrollar no hace falta. Entonces, en este caso, si se fijan, rho ya no es constante. Entonces, ahí rho yo tengo que hacer la integral de rho. Entonces, para hallar la superficie, es integral de superficie de rho diferencial phi. Entonces es una integral doble. Rho varía de 0 a 5 y phi varía de 0 a pi sobre 2. Entonces ahí rho permanece dentro de la integral porque ya no es constante, está variando. Y la integral de rho es siempre de adentro para afuera hacemos. Integral de rho es integral de x por diferencial x, ¿cuánto es? X. Cuadrado sobre 2. Si era una constante, sí iba a ser solo x. De 0 a 5 por diferencial phi. Entonces ahí sería 5 al cuadrado dividido 2 menos 0 al cuadrado dividido 2. Integral de diferencial phi es phi. De 0 a pi sobre 2. Entonces, ese es igual a, acá tenemos 25 sobre 2 por
pi sobre 2 menos 0. Entonces el resultado es 25 pi sobre 2. Entonces ese sería la superficie AB0, que es la base. Luego me 9 sobre pide, 4, profe. perdón, quería ver nomás si estaban atentos. Bueno, después nos pide hallar el área A0FD. Entonces vamos a pintar, sería esta parte. Entonces ahí vemos que varía. Acá sigue siendo 0, 0, 0. Entonces, acá va a variar ρ, ¿verdad? Y acá que varía z. La altura y phi es constante porque eh, está en el mismo punto. Acá sigue siendo 0 y acá es 0. Entonces, puede mirar también directamente acá. Aunque acá no tenemos f. F también es 0, 0, 10. Entonces, varía en la altura y radio. Entonces, cuando vamos a hallar entonces era el área AOFD. Entonces, creo que era E, ¿verdad? Área AOFD. En ese caso, diferencial de superficie, dijimos que varía en ρ y varía en z. Entonces, si es diferencial ρ, diferencial z, el versor perpendicular va a ser en dirección a phi. Entonces, si yo quiero hallar superficie, es integral de superficie de ρ por dz. Y es una integral doble. Ρ varía de 0 a 5 y z varía de 0 a 10. De ρ por dz. Entonces, primero la integral de ρ. Entonces, la integral de ρ es ρ. De 0 a 5. Y se reemplaza ρ por 5 menos 0. Diferencial de z, su integral es z de 0 a 10. Entonces, ahí la superficie es 5 por 10 menos 0, que es igual a 50. Entonces, ese es área AOFD. Y por último nos pide hallar el volumen. Yo siempre le digo que el volumen es lo más sencillo de hallar porque para volumen por cada coordenada hay una sola fórmula, no hay margen de error. Entonces, para hallar el volumen está en coordenadas cilíndricas. Entonces, la fórmula diferencial B en coordenadas cilíndricas es ρ de phi por dz. Es una sola fórmula. Entonces, si yo quiero hallar volumen, tengo que hacer una integral de volumen por diferencial B. Entonces, es una integral triple. Rho varía de 0 a 5, phi varía de 0 a pi sobre 2 y z varía de 0 a 10. En este caso, hay que hacer 3 integrales porque es una integral triple. Entonces, primeramente vamos a integrar ρ. Integral de
Rho por diferencial rho es rho cuadrado sobre 2. De 0 a 5. Diferencial phi por diferencial z. Entonces sería 5 al cuadrado sobre 2 menos 0 al cuadrado sobre 2. De 0 a 10 y luego la siguiente integral es de phi porque hacemos de adentro para afuera. Integral de diferencial phi es phi que varía de 0 a pi sobre 2 y por diferencial z. Entonces, B es 25 sobre 2, phi reemplazamos por pi sobre 2 menos 0 por diferencial z es z que es de 0 a 10. Entonces es 25 sobre 4 pi por 10 menos 0. Y nos sale, ¿cuánto es el resultado? ¿125 dividido 2, verdad? Porque se simplifica acá. Acá queda 2, acá es 5. Y 5 por 25 es 125 62,5. o 62,5 pi. Entonces ese es el volumen. Ese sería este ejemplo. ¿Alguna pregunta o duda que tengan? Después ya va a ir variando cuando se multiplica por un vector. Entonces voy a ver si tengo acá para explicarles rápidamente un ejercitario. Ratito. Bueno, en este caso, acá por ejemplo nos pide calcular el área de una superficie cilíndrica descrita por ρ igual a 5, phi varía de 30 grados a 60 grados y z varía de 0 a 3. Nos muestra la figura. Entonces, en este caso tenemos que hallar área. A ver si alguien me dice cómo va a ser acá la dirección de diferencial de superficie, según este dato. ¿Qué varía? ¿En qué dirección? Diferencial phi y diferencial z. Y rho es constante, entonces se pone rho. Y entonces ahí ya te dice, phi es de 30 grados a 60 grados. Siempre que no tenemos una función trigonométrica, si solo tenemos diferencial, entonces en ese caso siempre hay que usar en pi radiano. O sea, no voy a poner yo 30 grados. ¿Cuánto es? Pi sobre 6 por ahí, ¿verdad? Entonces voy a poner de pi sobre 6 a pi sobre 3, creo que es. Bueno, calculen ustedes cuánto es. Entonces, siempre que yo no tenga función trigonométrica, entonces debo usar en pi radianes. Si tengo, por ejemplo, seno de phi, en ese caso sí uso directamente de 30 grados a 60 grados. Este ejercitario voy a compartirles para que practiquen también. Entonces, son varios ejercicios. Esta parte no van a hacer todavía porque todavía no dimos. Mañana y el lunes vamos a ver esta parte de gradiente, divergencia y rotacional. Si quieren pueden repasar un poquitito gradiente, divergencia y rotacional. No sé si algunos ya dieron en otra materia o no. Si es que no dieron todavía, entonces pueden practicar. ¿Alguna consulta?
Todo claro, profe. ¿La asistencia es para esta clase, es por estar en esta clase o es también presentando los ejercicios en el foro o algo así? Por estar en esta clase. Voy a anotar ahora, a ver. Voy a hacer pantalla. Un ratito. Un ratito estoy. Ahí ya está. Bueno, todos los que asistieron a la clase de hoy tienen presente. Nos vemos el lunes. Cualquier consulta pueden hacerme por WhatsApp en privado si quieren, o igual en la plataforma. Si no tienen más consultas, dejamos la clase hasta aquí. Buenas noches, chicos. Hasta el lunes. Buen fin de semana. Hasta En fin, luego, profe. profe, un Chau, descanso. chau, profe. Chau, chau. Chau, chau.